su amigo, su hermano, su loco. Siente el negocio, siente la paz, No, ya toca la de 11:30 y la de 6. Dame tantito más para mí. Se va a volar la hoja. No se puede cantar. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía. Esta bienvenida es tanto para los que estamos aquí presentes como a los que nos siguen de forma online. Convocados por el Señor y animados por el Espíritu, venimos a dar gracias a Dios, a expresarle nuestro amor, a iluminar nuestra vida con su palabra y a fortalecerla con el pan de vida. El pueblo de Dios dice: Señor, danos tu espíritu, tu vida y tu perdón. Ahora, con mucho gozo y alegría, entonamos el canto de entrada. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo Jerusalén en las puertas de la casa de Dios. Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada, ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo Jerusalén en las puertas de la casa de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos. Buenos días. Damos la bienvenida a quienes se incorporan después de un tiempo a la celebración de manera presencial. También a los que en línea aún participan de este sacramento de la Eucaristía, que por motivos de salud y prevención pues se han resguardado en sus casas. Y a todos aquellos que nos hacen saber en algún momento que rumbo al trabajo o a alguna actividad ponen por lo menos de manera auditiva la celebración, por ellos, por sus intenciones, y participemos juntos hoy en esta Santa Misa, pidiendo en un momento de silencio perdón a Dios de nuestras faltas cometidas.
y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Ofrecemos hoy esta Sagrada Eucaristía por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor envíe más operarios a su mies, también por la catequesis de esta comunidad parroquial, para que el Señor también suscite dentro de su pueblo un mayor número de catequistas para la enseñanza de la fe en los más pequeños, y por todos los que están aquí presentes, por cada una de sus intenciones y por quienes en línea también participan de esta Eucaristía, para que el Señor les atienda a cada una de ellas de manera favorable. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Isaías nos dice que la autoridad es un don de Dios que hay que ejercer con respeto a los demás. A Shebna le son quitadas las llaves por abusar de su autoridad. Dios nos pide a todos la responsabilidad en el ejercicio del poder
que ha puesto en nuestras manos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Semná, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. En la segunda lectura, Pablo recibió de Dios el ministerio de ser apóstol de los gentiles y se defendió de todos sus acusadores. Pablo no entendió de todo el plan de Dios, pero amó, confió y adoró a Dios con pasión. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser un consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio, el Señor nos pregunta a todos hoy: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Aquí venimos a confesar nuestra fe y a dar nuestra respuesta al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, por favor. Las lecturas de hoy, particularmente la primera del profeta Isaías y el Evangelio del evangelista San Mateo, miran a las llaves, esos pequeños pero indispensables instrumentos que abren o cierran el paso. En tiempos bíblicos era siempre de metal. Hoy podríamos llamar llaves a las contraseñas que nos permiten acceder a un correo electrónico o a las tarjetas de crédito que usamos en los cajeros automáticos o incluso a la forma y color característicos del propio iris, pero la idea es la misma. En tiempos bíblicos, la llave siempre era un objeto de metal para abrir o cerrar. Hoy, en esta era moderna, con todo el avance tecnológico, pues hay muchos tipos de llaves digitales, hasta con el iris de los ojos para abrir o cerrar, huellas digitales, pero la idea y el fin siguen siendo los mismos. Hay una idea que se repite en nuestras lecturas de este domingo: lo que Él abra, nadie lo cerrará. Lo que Él cierre, nadie lo abrirá. Dice el profeta Isaías, refiriéndose al nuevo mayordomo en el palacio real. Jesús, por su parte, le dice a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Miren, en la vida todo tiene un ABC, y no dar nunca por enterado el ABC de la vida. Les pongo un ejemplo. Si ustedes compran una casa, lo primero que van a hacer dentro de los ABC es cambiar de chapas, porque ustedes no saben quién tiene llave de esas puertas. Lo primero que también uno como sacerdote hace al llegar a una nueva comunidad que le encomiendan es cambiar chapas y candados, porque uno como nuevo no sabe quién pueda tener llaves o acceso al templo. Y una de las cosas del ABC es pedir llaves a todos aquellos a quienes el anterior sacerdote les tenía confiadas las llaves, porque en términos como lo maneja la primera lectura, del mayordomo o administrador llega y recoge todo lo que el otro tenía en confianza.
Y no es que se dude o algo de quienes lo tenían, simplemente no los conozco, no sé quiénes son y no puedo confiar todavía. Hasta cuando poco a poco vaya conociendo y vaya confiando aquello, porque a Él está encomendado el cuidado y la custodia de este templo. Y en la entrega que le hacen al nuevo sacerdote, si ustedes recuerdan y han estado presentes, en uno de los signos es entregarle las llaves del sagrario, porque el sacerdote tiene bajo su cuidado y custodia y responsabilidad el cuidado de lo que mayor valor tiene este templo, que es a Jesús Eucaristía, y se le entregan las llaves como responsable y custodio de la perla preciosa. Son el ABC de la vida. Algunos no lo entienden, y cuando el nuevo dueño o el sacerdote que llega con la encomienda les pide, hay quienes se sienten como ofendidos, pero no, sepan y entiendan la postura del que viene. Él no sabe, entonces él recoge primero llaves y ya sabe a quién le va a ir, confiando poco a poco las llaves. Ustedes tampoco le dan las llaves a cualquier persona de su casa, porque con ella se cierra o se abre, se tiene acceso o se niega. Pues bien, dice el profeta Isaías, refiriéndose al nuevo mayordomo del Palacio Real, Jesús por su parte le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras del Señor seamos permitido destacarlo, no fueron dichas a ninguna otra persona en ninguna otra circunstancia. Únicamente se las dijo al sucesor, a quien iba a confiar el cuidado de su iglesia, y a sus sucesores. Por eso la figura emblemática en la que podemos distinguir de las distintas figuras que se hacen de los apóstoles es que Pedro posee en sus manos las llaves. En el sur de nuestro país, aquí no se da mucho, cuando un niño se le dificulta el poder hablar, suelen pedirle al padre las llaves del sagrario y colocársela al niño debajo de la traba de su lengua para pedirle a Dios que destrabe, que abra y pueda hablar correctamente. Si no lo sabían ustedes, en el sur acostumbran que cuando un niño tiene dificultad para hablar, suelen pedirle al padre o llevar al niño para que si le puede colocar la llave del sagrario aquí, para que le destrabe el candado que ellos consideran que tiene el niño. Yo conozco un cruzado, de hecho, que dice que habla todavía medio mocho él, pero dice que hablaba menos, pero que sus padres le llevaron al templo y le pidieron al padre la llave del sagrario. Y de ahí dice que pudo darse a entender con mayor facilidad con lo que antes lo hacía. Pues tienen esa creencia y esa fe. Pues recuerden, lo que sana a la persona y lo que hace y arranca de Dios el milagro es la certeza de fe que la persona tiene en Dios nuestro Señor. Por eso, a ninguna otra persona y en ninguna otra circunstancia el Señor le confió las llaves como se lo hizo a Pedro el apóstol. A él le dio el cuidado de su iglesia. Y este mismo cuidado lo sigue teniendo el actual pontífice, el actual papa. Y a su vez el orden jerárquico de la iglesia, hasta llegar hasta nosotros. El controvertido misterio de Pedro. Por eso la Iglesia Católica habla de un ministerio petrino, es decir, un encargo particular que Pedro ha recibido de Cristo y que
en últimas constituye la esencia del ministerio que realiza el Papa como sucesor de Pedro. El gobierno de la Iglesia no es como los gobiernos de nuestro país. No es que llegue un nuevo Papa y cambie de color la bandera del Vaticano y cambie la doctrina. Es sucesor. Es decir, darle continuidad a la obra de Cristo, a quien estaba confiada anterior a que Él sucediera a su antecesor. Y le va a dar continuidad a lo que el Papa anterior llevaba. No es llegar y aquí todo es nuevo, nada de lo que anteriormente se haya dicho importa. Aquí sí, porque la obra es de Cristo. No como cuando ganan algunos y mandan de pintar del color de su partido todo lo que hay, aunque lo que ya esté en buen estado. Aquí no, es sucesor. Como se puede suponer, numerosas controversias han surgido entre los estudiosos de la Biblia sobre cómo se debe interpretar lo que el Señor dijo a Pedro. Los comentarios bíblicos clásicos de confesión protestante interpretan este pasaje de manera diversa. Para Robertson, el servicio de las llaves es el anuncio del reino de Dios, pues a través de la predicación la gente entra al reino. Es decir, con ella Pedro abre. Cuando la misma predicación muestra las exigencias de seguir el camino de Cristo, algunos prefieren quedarse afuera. Y en ese sentido, Pedro cierra. Según este modo de interpretar, todo predicador hace lo que hace Pedro. Para ellos no es como lo entendemos nosotros y como el Señor se lo confió a Pedro. Haz de cuenta que aquí no hay verdaderamente quien decida quién entre y quién cierre, sino que la predicación es la que da la entrada para quien quiere entrar. Y para quien no, se queda afuera. Para ellos eso es. Imagínense que así fuera en su casa. Que ustedes le dicen, aquí son bienvenidos cuando quieran. Pueden entrar y salir cuando quieran. En el fondo no es verdad. Porque si ustedes consideran que aquella persona no es de fiar o no ha hecho o no ha dirigido su vida conforme a las reglas de esa casa se establecen, usted le echan llave, aunque la otra persona quiere entrar. Para Matthew Henry, otro protestante, las palabras de Pedro son expresión de la fe de todos los creyentes, de modo que lo que dice Cristo finalmente debe entenderse de la iglesia entera y no centrarse únicamente en una persona y sus sucesores. Él dice que la respuesta que dio Pedro es la respuesta de toda la iglesia. Y la encomienda que Jesús le hizo a Pedro, a su vez se lo hizo a toda la iglesia. No, recuerden que esa respuesta fue personal. Porque para usted, Cristo no es lo mismo que lo que es para mí. Y hablo de una respuesta existencial, no intelectual. No pretender contestarla a como la Sagrada Escritura nos los dice. Para Pedro, ¿quién era Jesús? El Mesías. Para él era el Mesías. Pero quizás para usted no. Para usted todavía no sea el Mesías de su vida. Por eso, aquí la respuesta es personal. No puede ser la respuesta de uno, la de todos. Como cuando pedimos un punto de opinión, ¿y tú qué opinas? No, pues yo pienso esto y usted lo mismo que él, y todo igual. ¿A poco piensan igual y comen igual y caminan igual? No,
Si es lo mismo que él, dímelo entonces. Y verás que no lo vas a decir ni con las mismas palabras, ni con los mismos gestos, ni con el mismo convencimiento, aunque la idea pudiera ser la misma. Por eso, para él esto es, en el sentido de Albert Barnes, que añade con énfasis, la única preeminencia de Pedro sobre los demás apóstoles fue el honor de abrir primero que ellos las puertas del Evangelio para el mundo. Para él, la única preeminencia que Pedro tiene sobre los demás apóstoles es que él abrió primero las puertas del reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes cuando las mujeres fueron a notificar a los apóstoles de que el cuerpo del Señor Jesús no estaba y que unos hombres vestidos de blanco les habían dicho que había resucitado? Salieron corriendo el discípulo que Jesús amaba, Juan, que era el más joven, y Pedro, pero como Juan por su propia juventud llegó primero, pero dice la Escritura que no entró, se quedó fuera, hasta que llegó Pedro encalmado, fue el que entró, la primacía de Pedro. Juan pudo haber entrado, pero respetó quién estaba a la cabeza. Respetó a quien nuestro Señor había elegido para dirigir su iglesia. Para John Hill, otro hermano protestante, las llaves indican la capacidad de explicar y anunciar la verdad del Evangelio. Las palabras de Cristo no dan autoridad jurídica, sino únicamente proveen una capacidad para enseñar. De otro modo, piensa el también protestante John Darby, que ve un poder para gobernar en la expresión que Jesús usa, aunque aclara que ese poder no reemplaza al del único Rey de Reyes, Cristo mismo. Sin embargo, Darby no relaciona este poder con el modo católico de entender el servicio del Papa. Recuerden que en la iglesia, cuando a alguien se le confía autoridad, esa autoridad es de servicio, no de distinción. Toda encomienda dada dentro de la iglesia es para servir, no para utilizar un poder. Entonces, entre mayor sea el nombramiento, mayor es la capacidad y la responsabilidad de servir a sus hermanos. Ahora bien, el poder de las llaves. Hasta ahorita estábamos hablando del sujeto sobre quien recae la responsabilidad y el poder del cuidado de las llaves. Ahora vamos a hablar del poder de lo que son las puras llaves. No cabe duda de que son interesantes y defendibles muchas posturas de estos cristianos. Por lo pronto, nos ayudan a estar en guardia con respecto a todo lo que implica la palabra poder y su lugar en la iglesia. Pero hay varias cosas que podemos anotar. Ante todo, ¿no es interesante que todas ellas vengan de los siglos posteriores a la Reforma Protestante? ¿No llama la atención que antes del siglo XVI nadie pensara que esa frase se limitaba a predicar y a enseñar? Ojo, todo lo que les dije anterior de hermanos protestantes viene hasta después de la Reforma Protestante, con Martín Lutero. Antes de ellos, nadie tenía esta concepción, hasta que se separaron ellos de la iglesia. Ahora sí, vieron este inconveniente,
¿Para qué? Para no verse sujetos a la autoridad papal. No cabe duda suponer que ese modo de interpretar nació precisamente con un propósito, a saber, erosionar la postura católica y favorecer el estilo de ministerio protestante. Vean que ellos se deslindan de la autoridad papal, de la sujeción de la autoridad legítima de la Iglesia. Y ellos son quienes interpretan de esta manera este pasaje de la Escritura, porque ellos no están bajo la autoridad petrina. Por eso puntalan esta enseñanza. Por ejemplo, San Agustín escribe: la Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Recuerden que ya nuestro Señor Jesucristo les dio un regaño a los sacerdotes de su tiempo, y ayer lo escucharon, a los escribas y fariseos que habían ocupado la cátedra de Moisés, y también les dijo que se apoderaron de las llaves del saber, que ni dejan entrar ni dejan salir. ¿A qué se refería Cristo con ello? Que no enseñaban al pueblo, que más bien hacían al pueblo depender de ellos en los oficios rituales, pero no había una enseñanza del saber. A eso se refiere que se apoderaron de las llaves del saber. No transmitían el conocimiento, hacía que el pueblo acudiera necesariamente a ellos. Y esto convertía en negocio los ritos. Como el pueblo ignora y no sabe, tienen que venir a nosotros. Así como le hacen ahorita dando tanto dinero a los ninis. En lugar de enseñarlos, en lugar de darles trabajo, pues hay que hacer al pueblo que dependa de gobierno, que dependa del Fobaproa, que dependa de las ayudas que se dan, que dependa siempre de nosotros. Y cuando menos piensen, aquí lo tenemos, porque todo lo hacemos nosotros, todo se los administramos nosotros. No más que es tan sutil este trabajo que el pueblo no lo ve. Y para allá va el gobierno que dirigió durante muchos años a Cuba, porque son las raíces, no más que no lo pueden ver ustedes, algunos. Hay mucha gente que sí lo ve, porque todo se centraliza, todo se hace de uno solo. Vean, la guardia no sé qué está al mando de uno. Se quitan dependencias y se centra en uno solo. En la ciudad del norte de nuestra diócesis había trámites que se hacían allá para evitar que la gente hiciera viajes tan largos a la unidad administrativa, pero ya se quitó, ya se centralizó nuevamente hacia acá. Y así se va yendo poco a poco, hasta que todo depende de una sola institución. Pero a veces no lo vemos o no lo queremos ver porque quizás somos favorecidos. Por eso Jesús también criticó en su tiempo a los que tenían las llaves del saber, que no enseñaban, que hacían que el pueblo dependiera de ellos siempre. Pues bien, la tarea de la Iglesia es cuidar el tesoro de la doctrina de la fe y transmitirlo al pueblo. Esto en la Iglesia, que decía San Agustín, es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir en Cristo, cuya gracia nos ha salvado. San Juan Crisóstomo llega a más cuando afirma: los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba
todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Pero no es que el sacerdote haga lo que le dé la gana. El sacerdote tiene a su vez a alguien más arriba que lo dirige, hasta llegar al Papa asistido por el Espíritu de Dios. No es que uno signifique que tenga el poder y pueda hacer con él lo que quiera. No, tiene que ser ejercido con fidelidad a la verdad y con servicio al pueblo. No es un poder que pueda hacer con él lo que quiera. Por ejemplo, un hermano sacerdote que deja el ministerio sacerdotal, rompe la comunión con la iglesia. Y él no puede ejercer ese poder porque no está unido a la autoridad legítima, que es la iglesia. Ese poder, si no está unido a una autoridad legítima, ¿cómo lo va a ejercer? Parece indudable entonces que debemos admirar y agradecer lo que Dios ha concedido a Pedro, y con la confirmación de Pedro lo que ha concedido a sus sacerdotes. Concluyamos con la enseñanza de Eloy San Juan Pablo II en su homilía del 29 de junio de 1998. El apóstol es el depositario de las llaves de un tesoro inestimable, el tesoro de la redención, tesoro que trasciende ampliamente la dimensión temporal. Es el tesoro de la vida divina, de la vida eterna. Después de la resurrección fue confiado definitivamente a Pedro y a los apóstoles. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Quien posee las llaves tiene la facultad y la responsabilidad de cerrar y abrir. Jesús habilita a Pedro y a los apóstoles para que dispensen la gracia de la remisión de los pecados y abran definitivamente las puertas del reino de los cielos. Después de su muerte y resurrección, ellos comprenden bien la tarea que se les ha confiado y con esa conciencia se dirigen al mundo impulsados por el amor a su Maestro. Por eso, cuando uno va a confesar, sobre todo un enfermo, o que se siente ya estar en la antesala de la muerte, yo le digo que si mueren después de que uno los ha visitado y les ha reconciliado con Dios, pues es como haberle dado la visa. Se van directos, alcanzaron a avisar antes de cruzar el umbral de la muerte. Por eso, las llaves que desatan, que es la absolución, pero también pueden atar. Me tocó atender a un señor, se estaba confesando y le dije, ¿hace cuánto tiempo no se confesaba? La última vez, padre, que me confesé, el sacerdote que me confesó me negó la absolución. No lo desató, quedó atado, no hubo perdón. Pero no porque Dios lo quisiera, sino porque Él no lo quiso. ¿Cómo? Dice, y tenía razón el Padre, en aquel tiempo yo me dedicaba a lo ilícito. Y cuando me confesé del pecado de lo que yo andaba. Y el Padre me preguntó, ¿y estás arrepentido? ¿Tienes propósito de cambio? No, Padre. Entonces no te puedo absolver, porque uno de los pasos para una buena confesión es el propósito de enmienda, es decir, el propósito de no caer en aquello que he venido cayendo. Y dice, y como yo de momento no estaba dispuesto a dejar esa vida, pues obviamente el Padre no me absolvió. Y dentro de su buena lógica dijo, pues el Padre tenía razón, porque pues yo no quería cambiar. ¿Cómo me va a dar la absolución a algo que yo no quiero? Por eso, ahí se habla el atar. Si no te absuelvo, pues estás en el pecado del que tú no has querido salir. Por eso, las llaves
están aquí. Así que si alguien quiere visar, avise. Y es gratis la visa, cuando quieran cruzar, pero no a todos se nos concede la gracia que en el final de nuestra vida pudiera llegar un ministro del Señor. Por eso decimos en México, Dios nos agarre confesados. Pero si nunca te confiesas, ¿cuándo te va a agarrar confesado? Entonces, Dios ha confiado a su iglesia la llave del reino de los cielos. Entonces, nunca olviden un ABC de la vida. Cuando compren casa, siempre cambien cerraduras, porque no pueden saber quién tenga poder de abrir la puerta. Igual cuando uno llega a un templo que se le encomienda, no se sientan mal ningún servidor si el padre que llega les dice, los que tengan llave por favor, démenlas, porque él tiene que ver quién tiene ese poder o a quién se le confió el poder de entrar y salir cuando quiera. La del sagrario se las da el obispo. Y entonces él, conforme vaya agarrando confianza, va a ir confiando, no a la primera. Y entiéndanlo, porque las llaves es lo más poderoso que hay. ¿A poco la contraseña de su correo la tienen todos? A veces ni la tiene ni el marido, o ni la esposa. Se cuida la seguridad del password, el paso a lo que hay ahí. Por eso las llaves no pueden ser confiadas a todos. A Pedro específicamente se las confió y a los sucesores. Ustedes tienen la responsabilidad de la iglesia. Yo soy el que la guío y a ustedes les confío su cuidado. Así que aquí tienen las llaves. Por eso, en un lugar donde todos son encargados no funciona. Tiene que haber siempre alguien al frente, porque todos es ninguno. Tiene que haber uno. Aquí en el templo, por ejemplo, en la mañana, a alguien para que tú abras, yo no, dice, no quiere, no se le puede confiar la llave a quien no está dispuesto a responsabilizarse de abrir y cerrar. Entonces, que el Señor nos conceda hoy a cada uno de nosotros responderle desde nuestra experiencia con Él, de fe, y también pues reconocer y agradecer la confianza que ha tenido a los hombres en la figura del sucesor, de confiarle las llaves del reino de los cielos. Que así sea. Que así Nos sea. ponemos de pie, por favor, y digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre, escuche nuestra oración, respondiendo a cada petición. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Papa Francisco, sucesor de Pedro, sea para todos los creyentes un buen testigo de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Oremos. Padre, escúchanos.
para que los ministros de la Iglesia reproduzcan en sus vidas el amor de Jesús para toda la humanidad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos los que sufren puedan encontrar las ayudas necesarias, humanas y espirituales. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los jóvenes sepan encontrar el camino al que Dios los ha llamado en sus vidas, en el matrimonio, el sacerdocio o la vida religiosa. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los abuelos y los adultos mayores gocen del amor y el respeto de la sociedad y compartan la sabiduría que han acumulado con los años. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros profundicemos cada día más en el seguimiento de Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. En un momento de silencio, presentemos cada uno de nosotros nuestras intenciones al Señor. Y respondemos a cada una de ellas diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre Santo, fuente de toda sabiduría, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos cielo. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de un mismo Dios y Padre, intercambien ahora un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros hoy ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros hoy ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Quienes estén debidamente preparados para recibir la Sagrada Comunión pueden hacer en la fila al centro. Los demás aguardamos en silencio y oración. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame
que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en este momento, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, buen pastor, digna tu mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy, en este día, retornan algunos seminaristas después del periodo vacacional a su formación sacerdotal a nuestro seminario, y junto con ellos un grupo de muchachos que vivieron su preseminario en línea y quienes fueron aceptados van a vivir una semana de experiencia ya presencial en la vida de formación sacerdotal, para que los tengan en sus oraciones y puedan dar su sí al Señor, porque hace falta más obreros para trabajar en el campo del Señor, es decir, más sacerdotes. Habemos muy pocos hoy en día y pues el número de fieles es muy grande para atenderlos. De aquí va Julio, que está aquí, el de blanco con negro, esta semana, junto con otros que van a entrar. En la guitarra tenemos a un ya seminarista, Mario, pero él es perteneciente a la muy bella y fresca ciudad de Mexicali. Entonces dice que aquí se siente como en aire acondicionado en comparación a lo que se vive allá, solo que aquí el calor es húmedo y allá es un calor seco. Entonces aquí está sudando lo que no suda allá. Entonces está de visita, viene con mi hermano que es sacerdote también, nomás que por ahí anda. Vienen de vacaciones junto con mis padres. Entonces también para tener en cuenta a todos los seminaristas que ya están en una etapa formativa y pues que puedan darle un sí a Dios para el servicio de su pueblo. Ser sacerdote pues es un don, es una gracia, una gran responsabilidad, como es todo lo que Dios deposita en nuestras manos. Entonces hay que pedir por la vida sacerdotal, también por los que ya estamos en el camino, para que Dios nos conceda fidelidad al sacerdocio, que hace mucha falta. Yo les recomiendo que antes de hablar de un sacerdote hay que estar de rodillas primero ante el Santísimo, para pedir para que aquí el hermano sacerdote viva su sacerdocio en plenitud, como uno pide por el pueblo de Dios.
también por la catequesis. Aquí en esta parroquia particularmente, las pocas personas de catequesis son personas grandes que se les dificulta en sobremanera el poder entrar a lo que es hoy las redes sociales que exigen hoy ese manejo. Invitamos a todos aquellos jóvenes o adultos que quisieran colaborar en la catequesis, que se animen, porque son muy poquitas personas las que están ahí y como les digo, ya son personas mayores en gran parte. Y si no sabe, no se preocupe. El Señor no nos llama porque sepamos, nos llama para prepararnos, para estar con Él. Y hace mucha falta en los niños de hoy la catequesis. ¿Ustedes creen que si damos la catequesis en línea, los niños van a estar ahí en línea? Apenas están en la escuela todo el día, los pobres niños ahora con esto. Imagínense sumarle la catequesis, porque eso depende en gran medida de sus papás. Vamos a retomar la catequesis de manera presencial con las medidas que ya sabemos cada quien y los protocolos que con ello lleva, para quienes quieran inscribir a sus niños lo puedan hacer, como les digo, con los cuidados que pues, sabemos hoy en día que debemos de tener. La catequesis pues no es lo mismo presencial que en línea. Si de manera presencial se dificulta, ahora imagínense tenerlos frente a una pantalla, una computadora, pues ya lo han vivido ustedes en su familia, y más las mamás que se les olvida o no saben apagar el micrófono de la transmisión. Se escucha cada regaño por ahí, pero bueno, es parte de lo que se tiene que aprender. Entonces, ojalá y pueda alguien sumarse a dar catequesis. Esos son los avisos para el día de hoy y pues exhortarlos a cuidarnos todos. El calor es muy fuerte, entonces no olviden rehidratarse en algún momento del día y pues pedir por todos nuestros hermanos enfermos. Veo caras que no había visto, me gusta que estén por aquí y pues en la medida de lo posible irnos incorporando de manera presencial. A todos nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el eterno descanso. Y busca para ellos la eterna. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Y espíritu. descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a glorificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un excelente día domingo. Igualmente. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel.